Buenas tardes, mi nombre es Juliet Esperanza Velázquez Liviano, abogada de profesión. Me desempeño como asistente de juez en la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Damos inicio a este curso Derechos Laborales y Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Iniciamos con el primer módulo denominado Derechos del Trabajador y Cumplimientos Laborales requeridos por ley. Es necesario iniciar señalando cuáles serían los derechos laborales relacionados al trabajo. Para ello, es preciso señalar que la constitucionalización de los derechos del trabajo supone una incorporación de los derechos del ciudadano dentro de la Constitución Política del Perú. Así tenemos que la Constitución establece dentro de sus normativas 4 parámetros específicos sobre los derechos laborales, como normas generales de protección, como principios de la relación laboral, derechos individuales y derechos colectivos. Como normas generales de protección, la Constitución ampara a la mujer gestante, al menor de edad y al discapacitado. Así también, respecto a los derechos relacionados al trabajo, tenemos la Constitución ampara el derecho a una remuneración justa, el derecho a percibir utilidades, el derecho que tiene todo trabajador de una jornada máxima de 8 horas. Con lo que tiene que ver con los derechos individuales y sus principios, la Constitución abarca 3 principios fundamentales como son el principio de la irrenunciabilidad de derechos, a la igualdad de oportunidades y al indubio pro operario, esto es, una duda favorece al trabajador, y sus derechos colectivos propiamente como el derecho a la libertad sindical, negociación colectiva y huelga. Los derechos fundamentales del trabajador reconocidos constitucionalmente abarcan toda la relación laboral, desde su inicio hasta su cese. Es por ello que se señala que los derechos fundamentales están vinculados directamente al trabajo antes de su relación laboral, durante la relación laboral y posteriormente al momento de su extinción. Tal es así que la Constitución protege al trabajador respecto al despido arbitrario. La eficacia de los derechos fundamentales en la relación de trabajo significa ampliar e invitar el campo de la autonomía privada. Esto es, los derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente van a limitar al empleador para que ésta pueda modificar su conducta respecto a su empleado, a su trabajador. Tal es así que los derechos del trabajador se verían protegidos a través de un reconocimiento constitucional, del cual derivan los demás derechos laborales. Como derechos específicos reconocidos por la Constitución, tenemos el derecho al trabajo. El derecho al trabajo tanto como un derecho como un deber. Partimos de un contenido esencial del derecho al trabajo como la libertad del trabajo, así como también el derecho al trabajo concretamente. Esto es, el derecho concreto exigible a que se manifiesta durante el acceso, el desarrollo y la extinción. Existe también la regulación en normas internacionales como son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Esta normatividad internacional reconoce el derecho como una libertad y al mismo tiempo reconoce como el derecho propio en sí mismo que tiene todo trabajador o todo ciudadano de poder incorporarse en un centro de labores, respetando siempre su libertad de determinación respecto a las condiciones que el empleador le estaría ofreciendo. Tal es así que se debe hacer la diferencia entre libertad de trabajo y derecho de trabajo. La libertad de trabajo implica la facultad que se le estaría otorgando a todo empleador para que pueda disponer y pueda modificar las normativas y la forma en cómo es que va a desempeñar sus funciones. Al mismo tiempo, se otorga la libertad al trabajador o al futuro trabajador de escoger el trabajo en el cual va a prestar sus servicios. A diferencia del derecho del trabajo, el cual va a establecer los estándares mínimos que todo empleador debe respetar al momento de ejercer sus funciones. Es así que el contenido del derecho de trabajo parte desde una perspectiva del Tribunal Constitucional, desde el acceso, desde su desarrollo y finalmente por su extensión. El acceso explicado básicamente desde el principio de primacía de la realidad.
¿Cómo se aplicaría el principio de primacía de la realidad al acceso a un centro de labores? Existen varios casos en los cuales los trabajadores se inician a través de un contrato de locación de servicios, los cuales se desnaturalizan y posteriormente pasan a ser una relación laboral siempre y cuando cumplan con los presupuestos que éste establezca. Durante el desarrollo, el derecho del trabajo está inmerso respecto a los derechos laborales propiamente como son el pago de sus beneficios sociales, el gozar de una remuneración justa e igualitaria, el gozar de una jornada de 8 horas laborales, entre otros. Finalmente, en su extinción, el trabajador está protegido constitucionalmente, así también a través de las normas especiales, a un despido. Esto es, que frente a un despido arbitrario podría efectuarse una indemnización, frente a un despido nulo podría efectuarse una reposición. Es por ello que tenemos dos formas de resarcir a los trabajadores frente a despidos arbitrarios. Tomados de manera genérica como lo establece la Constitución Política del Perú, y los distintos tipos de despidos tomados tanto por la ley como por la jurisprudencia. Otro de los derechos que establece un contenido esencial dentro de la Constitución es el derecho a la remuneración. Este derecho está vinculado tanto con el derecho a la igualdad que alcanza todo trabajador frente a un desempeño de sus funciones. Tal es así que casuísticamente se presentan varios casos en los cuales los trabajadores peticionan un reintegro de remuneraciones, peticionan una nivelación o peticionan una homologación, ello en mérito a que su remuneración está por menor a la remuneración que deberían percibir en mérito a las labores efectuadas. El piso base que establece la Constitución es una remuneración mínima vital. Esta remuneración mínima vital es la que se establece a través de la política salarial que establece el Estado. Sin embargo, como todo trabajador debería percibir una remuneración base, la remuneración mínima vital, sin embargo, esta remuneración también debe ser igual en mérito a las funciones. Tal es así que se presentan varios casos en el centro en que me desenvuelvo, donde los trabajadores, por las diferencias de remuneraciones y ante la igualdad de funciones desempeñadas, es que se le otorgan estas remuneraciones al trabajador a través de los reintegros de remuneraciones. El artículo 24 de la Constitución Política del Perú establece que el trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente. Equitativa, como ya se mencionó, respecto a la igualdad de funciones, y suficiente, esto es, superior a la remuneración mínima vital. El Tribunal Constitucional ha establecido cuáles serían el contenido esencial de esta remuneración, tal es así que la remuneración se ve respecto al acceso. El trabajador, al momento de acceder a su centro de labores, tiene que estar informado de la remuneración que va a percibir, así como también de los demás beneficios que va a ganar. Esto no tiene que ser o no puede ser privada de manera arbitraria. Ello en mérito al carácter alimentario que tiene esta remuneración. Es prioritario ya que se tiene que pagar por encima de algunas otras deudas que pueda tener su empleador, la equidad, como ya se habría señalado, y la suficiencia respecto a la remuneración mínima vital. Posteriormente, tenemos las jornadas máximas de 8 horas. El trabajador tiene que señalar, o su jornada siempre va a ser 8 horas o 48 horas semanales. Esto tiene que ver también con la inscripción, con el control que tiene que hacer el empleador del ingreso y su salida. Otro de los puntos a tratar en este módulo es el control de ingreso y salida. Tal es así que este control de ingreso y salida debe registrar las horas y los minutos y los días laborados por el trabajador. Otro de los puntos a tratar en este primer módulo son los derechos de la madre gestante. La madre gestante está protegida constitucionalmente y es así que se le otorga un derecho pre- y postnatal. Este derecho pre- y postnatal respecto al quantum de los días ha ido variando a través del transcurso de los años. Tal es así que ahora se le otorgan 98 días, los cuales podrán ser gozados antes o después o posteriormente también en la mayoría de los casos, haciendo valer un principio de primacía de la realidad. Estos son tomados posterior al parto.
Puede extenderse también 30 días siempre y cuando haya habido un parto múltiple o por alguna discapacidad del menor recién nacido. Se suele también, respecto a este descanso, se suele también tomar un periodo de vacaciones posterior o conjuntamente con ese descanso pre y postnatal, el cual también debe ser otorgado por el empleador, siempre y cuando la madre gestante lo solicite. Otro de los puntos otro de los derechos a otorgarse es el permiso por lactancia, el cual obliga también, a través de las últimas reformas laborales que ha habido, a que todo empleador tenga en su centro de labores o en la institución un lactario. Ese lactario debe estar adecuado a las necesidades de las condiciones de la madre gestante. Y la hora o el permiso por lactancia implica una hora antes o una hora después de su relación laboral o de la jornada laboral que tenga. La protección a situaciones de riesgo es otro de los derechos que se ha adquirido o que ha adquirido la madre gestante. Esto es que la madre gestante tiene el derecho a solicitar al empleador el no realizar labores que pongan en peligro su salud o también el desarrollo normal de su gestación. ¿Qué sucede con los trabajadores o las trabajadoras que trabajan como aeromosas? O también las trabajadoras que trabajan en las empresas de transporte. Se vio un caso en el centro de labores en el cual una trabajadora había sido bajada o cambiado de puesto por su condición de madre gestante. Ella era terramosa y posteriormente, al momento de que su empleador se enteró de que estaba gestando, fue trasladada a un puesto de trabajo que exclusivamente requería, como era, asistencia al público. Sin embargo, si partimos desde este punto, se estaría protegiendo la situación de riesgo que podría generar en la madre gestante el hecho de estar siendo transportada de un lugar a otro como terramosa. Sin embargo, ¿cuál es la afectación que se vio en este caso? Es que también se disminuyó su remuneración mínima vital. Entonces, con ello se puede determinar que, si bien es cierto, la madre gestante tiene la protección a una situación de riesgo, sus demás condiciones laborales no pueden ser disminuidas. Protección contra el despido. La norma o la Constitución Política del Perú establece una protección contra el despido arbitrario. La norma específica, la 003/97-TR, establece como parte del despido nulo ser considerado un despido durante los días de gestación o los 90 días posteriores al parto de toda mujer gestante. El despido nulo tiene su modo de resarcirse a través de una reposición. Registro de planillas electrónicas. El Decreto Supremo 018/2007-TR establece que la planilla electrónica es el documento llevado a través de medios electrónicos presentados mensualmente a través de un medio informático desarrollado por la SUNAT. Estas planillas electrónicas constan de dos tipos de información, que es el T-registro y la planilla mensual de pagos, esto a través del Decreto Supremo 015/2010-TR. El T-registro tiene como descripción el registro de información laboral propia de todos los trabajadores. Es el registro de información laboral de los empleados, trabajadores, pensionistas, prestadores de servicio, personal en forma de modalidad formativa laboral y otros. En este T-registro se va a señalar o se van a registrar a través de la clave SOL que se hace a través de SUNAT. Y también consta del PLAME, que es la planilla mensual de pagos. Esta planilla mensual de pagos debe contar o debe señalar los días laborados por el trabajador, los días no laborados, las horas ordinarias como las horas extraordinarias o en sobretiempo, los ingresos de los prestadores que tienen rentas de cuarta categoría, así como la información correspondiente a la base de cálculo y la determinación de los conceptos tributarios. Esto es, que las planillas electrónicas deben figurar no solamente la denominación o la razón social de la empresa, ni de los trabajadores, sino que también debe hacer un detalle de todas las características de los empleadores, de todas las características de los trabajadores que ella contiene. ¿Cuál es el contenido? El contenido de estas planillas se da a través de la Resolución Ministerial 121/2011-TR,
por el cual, a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, se determina que la información que contengan las planillas consta de las tablas paramétricas, que son tablas establecidas por la SUNAT y por el Ministerio de Trabajo, así como la estructura de los archivos de importación, como los instrumentos que resulten necesarios para el uso de la planilla electrónica. De estas planillas electrónicas derivan lo que son las boletas de pago. En las boletas de pago debe aparecer todo el contenido inscrito en las planillas electrónicas, tal es así que se genera un derecho del trabajador a recibir sus boletas de pago. El pago de las remuneraciones se acredita a través de las boletas de pago, firmadas por el trabajador con una constancia respectiva, a más tardar deben ser entregadas al tercer día. Las boletas de pago deben contener los mismos datos que figuran en las planillas electrónicas. El duplicado de la boleta de pago quedará en poder del empleador. Esta planilla que queda en poder del empleador debe registrar la firma del trabajador, caso contrario, su huella digital. Es carga probatoria de todo empleador probar los pagos efectuados por su persona a su trabajador. Para ello es que las boletas de pago como las planillas deben ser presentadas por todo empleador en todo proceso laboral. Caso contrario, se aplicarían las presunciones legales establecidas por la ley o por la norma procesal establecida. Los registros de asistencia. Uno de los derechos constitucionalmente reconocidos son o es la jornada máxima de 8 horas o las 48 horas semanales. Tal es así que para que el trabajador pueda registrar, necesita que su empleador inserte en su centro de labores un registro de asistencia o un control de ingreso y salida. Este registro de asistencia o control de ingreso y salida puede ser manual, puede ser escrito o con las tecnologías también se dan a través de los biométricos. No existe un control o no existe la obligación de que los trabajadores de dirección, los trabajadores que no se encuentran sujetos a fiscalización inmediata o los que presten servicios intermitentes durante el día registren un control de ingreso y salida. Tal es así que los trabajadores de dirección, tales como aquellos que trabajan directamente con los trabajadores de confianza, no están sujetos a una fiscalización. Lo mismo sucede con los sujetos de fiscalización inmediata, tales como son las personas vendedoras o como las personas que prestan servicios intermitentes durante el día, como son los de vigilancia. Tal es así que a través del primer Pleno Supremo Laboral se estableció que la jornada máxima laboral para los choferes y para los vigilantes, que son aquellas personas que no están sujetos a una fiscalización directa, tienen una jornada máxima de 12 horas. Posterior a ello se registra lo que son las horas extras. El control de asistencia puede ser llevado también, como ya se mencionó, a través de un soporte físico o digital. Los empleadores deben conservar los registros de asistencia hasta por un máximo de 5 años después de ser generados. Sin embargo, existen aún polémicas respecto a este punto por los registros de asistencia, ya que la norma procesal establece que todo empleador debe demostrar el pago y el cumplimiento de las obligaciones laborales. Tal es así que uno de los cumplimientos de las obligaciones laborales propiamente del empleador es un registro de control de asistencia y un pago de horas en sobretiempo. Por lo tanto, el registro de asistencias está muy relacionado con el pago de horas extras. Tal es así que su empleador tendría la carga probatoria por este derecho laboral. El empleador no puede registrar o restringir el acceso a los registros de asistencia, salvo por los presupuestos establecidos en el artículo 4 del Decreto Supremo 004/2006-TR, tales como si un trabajador llega posterior a la jornada laboral establecida y posterior a los minutos establecidos como tolerancia, el empleador tiene la facultad de no permitir su registro y se accionará conforme al reglamento interno de cada centro laboral. El control de asistencia, para que sea válida, debe tener o debe cumplir con cierta información: nombre y razón social del empleador, RUC del empleador, nombre y documento nacional de los trabajadores, fecha, hora y minuto de ingreso,
identificación de las horas extraordinarias y también, en caso existan periodos de refrigerio, se debe señalar cuáles serían los periodos de refrigerio. ¿Ello con qué finalidad? Con la finalidad de poder identificar labores en sobretiempo e identificar si el trabajador cumple con una jornada de 8 horas o 48 horas semanales. Sucede eso también cuando se registran jornadas atípicas. Estas jornadas atípicas se ven sobre todo en el ámbito minero o en el ámbito agrícola, donde las personas o los trabajadores registran ingresos de solamente labores de 12 horas por día, laborando 3 o 4 días a la semana con descansos de los demás días. Igualmente sucede en el ámbito minero como agrario. En este tipo de jornadas atípicas es necesario registrar también los ingresos y la salida de los trabajadores, ello con la finalidad de identificar si el trabajador laboró o no jornadas en sobretiempo. Muchas gracias.